que está solidaria a una estructura vertical, y entendiendo que la viga articulada tiene la posibilidad, ¿cierto?, de subir o bajar de acuerdo al requerimiento, decidimos anclarla, ¿cierto?, a un cable que está tenso y que es capaz de soportar el peso de la propia viga, el peso de la propia viga. Pero adicionalmente, para colocarle un poquito más de dificultad a esto, también en el extremo de la viga colocamos una masa que está colgando, ¿ya? Entonces, yo les pregunté el otro día, me veía un poco la inquietud, ¿qué pasaría con la tensión en la medida que nosotros estamos colocando masas? Y ustedes me dijeron correctamente de que esa tensión iría en aumento, ¿cierto? Eso se entiende casi por sentido común. Ahora, ¿qué cosa nosotros también estábamos averiguando en ese momento? O qué también definimos, perdón, como variable. Definimos también el ángulo de inclinación de esta línea articulada, como que aquí se pone un ángulo rectángulo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo también podíamos conocer esa distancia que separa la articulación de la viga con el anclaje de este cable que lo mantiene tenso, ¿cierto? El cable tensor, y que mantiene todo este sistema en equilibrio, ¿cierto? Que mantiene todo esto en una condición de equilibrio. Eso es lo ideal dentro del marco de la estructura. Y nosotros fuimos capaces de construir, en función de conocer el largo de la viga, el peso de la viga, el peso de la masa colgante, y esta distancia, ¿cierto?, entre la articulación de la viga y el anclaje del cable, logramos encontrar ¿qué cosa? Logramos encontrar la tensión, pero lo hicimos desde un punto de vista algebraico, ¿ya? Por favor. Lo hicimos desde un punto de vista algebraico, pero definimos la tensión. O sea, dijimos que conocíamos teóricamente todos estos elementos, no conocíamos la tensión y construimos una ecuación para poder llegar a ella. Después, en un caso particular, a esos valores le dimos números y los aplicamos precisamente en aquella ecuación que encontramos para poder llegar a la tensión. Y ahí tomamos decisiones respecto a qué tipo de cable podíamos utilizar. También definimos, por ejemplo, un coeficiente de seguridad. Definimos también cuáles eran las reacciones, ¿cierto? Las reacciones en este lugar donde está la articulación de la viga, también para establecer parámetros de diseño respecto a la estructura vertical, etc. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Eso se dieron cuenta que tenía, ¿cierto?, un trabajo algebraico relativamente, digamos, complejo. Había que saber matemáticas, por cierto. Pero hoy día lo que vamos a hacer es basarnos exactamente en el mismo caso. Tenemos el largo, el peso de la viga, tenemos una masa colgante, pero ahora vamos a decir que ahora nosotros conocemos la tensión. La tensión va a ser un dato conocido. Vamos a decir que el cable va a estar sometido a X cantidad de newton. Lo que vamos a tratar de buscar ahora va a ser la distancia entre la articulación de la viga y el cable tensor, y el anclaje del cable tensor. Eso requerirá, ¿cierto?, hacer un análisis bastante similar en un principio a lo que hicimos en la clase anterior. A ver, ¿qué hicimos en la clase anterior? ¿Cómo partimos el problema? Revisen su cuadro. O sea, definimos, ¿cierto?, que esto era un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y ese triángulo rectángulo nos llevó a dos cosas. Nos llevó en primer lugar a definir funciones trigonométricas y además a definir, ¿cierto?, la construcción de este triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, eso era lo primero que sabíamos. Dijimos entonces que podíamos establecer en primer lugar el coseno de alfa y podíamos establecer en segundo lugar el seno de alfa, ¿cierto? Siendo alfa este ángulo donde precisamente se ve la inclinación que la estructura tiene. ¿Cómo nosotros calculábamos el coseno de alfa? Lo calculábamos sabiendo que coseno se define como cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿cierto? Bueno, en este caso, B es nuestra incógnita, ¿cierto? Pero de todas maneras es parte del problema. Por lo tanto, el coseno de alfa se definiría como B partido por L. Partido por L. Muy bien, aquí es básicamente lo mismo, ¿cierto? El coseno de alfa se define como el cateto adyacente, el que está inmediatamente solidario a él, versus, ¿cierto?, el valor de la hipotenusa, que en este caso es L, el largo de la viga, ¿ya? Bien. Luego intentamos también definir el seno de alfa, construirlo desde el punto de vista matemático. Y sabemos que un seno, ¿cierto?, tiene que ver con cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Y el cateto opuesto cuál era? T. No, T es la tensión a la cual el cable está sometido, pero no es su largo. No lo conocíamos, ¿cierto? Y lo definimos simplemente como X. O como X. Y lo definimos como X porque ustedes saben que en matemática cuando algo no lo conocemos le llamamos X, ¿cierto? Definimos entonces X partido por L. Pero ojo, nosotros no conocemos X. El largo de ese cable tensor nosotros no lo conocemos.
podríamos calcularlo al final del proceso, si es que le quedamos datos numéricos. Pero sí tenemos claro que en cuanto nosotros conozcamos el largo de la hipotenusa, L, y conozcamos esta distancia, ¿cierto? En términos teóricos, claramente, si tenemos D y tenemos L, ¿podemos encontrar X? Sí. ¿Con qué? Con Pitágoras. Con Pitágoras. No se diga más, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que la hipotenusa al cuadrado, L cuadrado, ¿cierto? L cuadrado, tiene que ser igual A a, D al cuadrado a B al cuadrado, ¿cierto? y X ¿Más o menos? más X cuadrado. X al cuadrado. Muy bien, eso es lo que dice Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado, ¿cierto?, de ambos catetos. Bien, pero como nosotros desconocemos X, esto es lo que tenemos que despejar. Y vamos a encontrar X en función de estas dos variables, tanto D como L. Si tenemos que despejar X, D pasa al otro lado, Restando. restando. Nos quedaría entonces que X cuadrado sería igual a, L cuadrado menos D cuadrado, ¿cierto? Sí. Hasta aquí lo mismo, ¿cierto? Ujú. Igual. Y eso obligaría que, como la incógnita está al cuadrado, aplicaríamos aquí Raíz. raíz cuadrada. De tal manera que X finalmente nos queda como la raíz cuadrada de L cuadrado menos D al De cuadrado. cuadrado. D cuadrado. Entonces, en definitiva y finalmente, en realidad el seno de alfa ya no es X, sino que es la raíz de L cuadrado menos D cuadrado partido por... Porque por L. Porque aquí en vez de colocar X, lo reemplazamos por eso, ¿cierto? Sigue Por L. partido por... Sigue partido por L. Ahí está entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Ya tenemos dos cosas básicas. Tenemos el coseno del ángulo y tenemos el seno del ángulo. Bien. ¿Qué más hicimos después? Hicimos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos nosotros con el diagrama de cuerpo libre? Lo que hacíamos era tomar, ¿cierto?, el objeto principal dentro del análisis y el que está realmente sometido a fuerza, que en este caso es la viga, ¿cierto? Y vemos todas las fuerzas que interactúan con él. A ver, nómbrenme alguna. La masa. ¿La tensión? Ya. La tensión iba acá arriba, ¿cierto? Ya tenemos la tensión. Tenemos las reacciones, ¿cierto? Sí. ¿Y las reacciones dónde van? En el eje X y en el eje Y. Aquí. En el, sí. O sea, son en el eje X y en el eje Y, pero específicamente en la viga, ¿dónde se aplican? En el En el punto. extremo, ¿cierto? En la zona de la articulación. O sea que hay una fuerza que va hacia arriba, la cual llamábamos RI, y había otra que llamábamos RX. ¿Alguna más? El peso de la viga. El peso de la misma viga, ¿cierto? El peso de la misma viga. ¿Que se aplica dónde? En el centro. Al centro. En el centro, ¿cierto? A eso le llamábamos WE. ¿Alguna otra fuerza? La masa. La masa colgante genera, ¿cierto? Genera un peso, y eso se genera en el extremo, ¿cierto? Siempre apunta hacia abajo. Ustedes saben que los pesos apuntan hacia abajo. Le llamábamos WM, ¿cierto? Sí. Hasta aquí Todo bien. íbamos en el mismo camino y en un camino similar a lo que estábamos haciendo cuando buscábamos en realidad T. Ahora ya no estamos buscando T, estamos buscando Copia más. Estamos buscando T. ¿Qué hicimos después? Vimos condiciones de equilibrio. ¿Y las condiciones de equilibrio eran cuántas? Eran tres, ¿cierto? La primera, ¿qué decía? Sumatoria de fuerzas en el eje X, estas tenían que ser iguales a 0. a 0, porque es una condición de equilibrio. Es decir, todas las fuerzas que se den en sentidos horizontales, ¿cierto?, en el plano horizontal, tienen que anularse entre sí. ¿Cuáles son las fuerzas que se dan en el eje X? Rx y también la Tensión. tensión. Son horizontales. Ahora ustedes también deben recordar que por convención, ¿cierto?, las fuerzas que van a la derecha son positivas y las que van hacia la izquierda son negativas. Por lo tanto, un sumatorio implica que Rx menos la tensión tiene que ser igual a 0. Y eso finalmente implica que Rx tiene que ser igual a T, ¿cierto? El T que está sumando pasa al otro lado, o al revés. El T que está restando pasa al otro lado, sumando. Eso nos dice la primera condición de equilibrio. Dice que la reacción, ¿cierto?, en el eje X tiene que ser igual a la tensión que el cable sufre. Y la tensión, teóricamente, la conocemos. ¿Qué otra condición de equilibrio hay? de la fuerza en el eje. Igual a 0, ¿cierto? Ya, o sea que las fuerzas que van hacia arriba se anulan con las fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. ¿Cuál es la fuerza en el eje Y que es positiva? RI. RI, va hacia arriba, ¿cierto? ¿Y las otras son cómo? Negativas. Negativas, porque van hacia abajo. Sí. Menos WL y menos WM.
O sea, ambos pesos. Entonces, definitivamente, ¿cierto? Decimos que RI, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de ambos pesos. Los pesos que están restando van a pasar al otro lado. Van a pasar al otro lado sumando. Bien. Entonces ya tenemos varias cosas. Tenemos aquí un elemento 3. Aquí tenemos un elemento 4. La primera y la segunda, ¿cierto? Tenían que ver con las funciones trigonométricas. Bien. ¿Hay alguna otra relación de equilibrio? La sumatoria de los torques, ¿cierto? Sumatoria de torques igual a 0. a 0. ¿Se dan cuenta que esto como que tiene una estructura de trabajo? Tengan clara esa estructura porque les va a servir cuando ustedes desarrollen su evaluación. ¿Ya? La sumatoria de torque es igual a 0. Bien. Hay que ver primero cuáles efectivamente de estas fuerzas que están en el diagrama de cuerpo libre generan torque. La primera pregunta, ¿habrá alguna que no genere torque? El RI. RI no genera torque. ¿Y RX? Tampoco. Tampoco. ¿Y por qué no genera torque? Porque están en el ángulo recto al punto 0. ¿Están en cómo? el eje. Están en el eje en realidad. Porque en esta zona está la articulación de la viga, por lo tanto aquí tenemos teóricamente el eje. Y si tenemos una fuerza aplicada justamente en ese lugar, no hay distancia, por lo tanto no hay torque. No hay torque. Por lo tanto son la tensión, el peso de la viga y el peso de la masa colgante las que sí efectivamente generan torque. Ahora hay que ver cuáles son los torques positivos y cuáles son los torques negativos. A ver, el torque producido por la tensión, ¿cómo será? Positivo. ¿Y el de los pesos? Esos van en el otro sentido, ¿cierto? Considerando que, repito, insisto, aquí está el eje, estas dos fuerzas, estos dos pesos deberían tender a hacer girar esta cuestión en sentido horario, ¿cierto? En cambio el torque en sentido antihorario. Bien, por lo tanto tenemos un torque positivo y dos torques negativos. El positivo me dijeron que venía a partir de la tensión, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Implica que el torque producido por la tensión menos el torque producido por el peso de la viga y menos el torque producido por el peso de esta masa colgante, todo eso tiene que ser igual a 0. a 0. ¿Se entiende esa ecuación, no? Esta es positiva por la tensión y los torques negativos son porque van en sentido horario. ¿Ya? ¿Qué otra cosa sabemos, Puchi? ¿Sabemos la definición de torque o no? Sí, la definición de torque la sabemos. Sí. Torque se define como fuerza por distancia y por el seno del ángulo. del ángulo. En este caso no es teta, sino que el ángulo le llamamos nosotros alfa. Le llamamos alfa. En el caso ahí dice el ángulo alfa. Bien, pues. Entonces cada uno de estos torques debe ser ahora expresado en función de esta forma. En la forma general del torque. A ver, recordemos un poquito. ¿Por qué el torque tiene esa ecuación? Más de alguna vez lo expliqué. A ver, ¿el torque depende de una fuerza? Sí. Mientras más grande la fuerza, mayor el torque. Sí. Sí, son directamente proporcionales. También depende de esta distancia, la cual llamamos brazo de palanca. ¿Ya? Mientras mayor es la palanca, también mayor es el torque, ¿cierto? Y el ángulo tiene que ver, ¿no? Sí. Claro. Mientras mayor es el ángulo, o más cercano a 90, ¿cierto? Estamos, en realidad lo que estamos haciendo no es aplicar menos fuerza, sino que estamos sacando a relucir, para generar torque, toda la potencialidad de la fuerza. Porque el seno de 90 es 1. Pero si ocupamos ángulos más pequeños, ángulos como de 50, 45, 20, 60, ángulos que son menores que 90, a la hora de calcular el seno, eso no les va a dar 1, les va a dar valores menores que 1. Calculen, por ejemplo, calculadora, el seno de 50. 0,76, ¿cierto?